Hola a todos, mi nombre es Juliana Montes. En este podcast vamos a hablar sobre un cuento titulado El Duque de L'Omelette. Este está escrito por Edgar Allan Poe. Antes de continuar con el relato del cuento, primero vamos a conocer quién es Edgar Allan Poe. Este es un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, considerado un maestro del cuento del terror, la literatura gótica y el relato policial. Nació en Boston, pero quedó huérfano a una temprana edad y fue criado por una familia adoptiva en Richmond, Virginia. Llevó una vida marcada por la pobreza, también el alcoholismo y la tragedia personal. A pesar de todo esto, revolucionó la literatura con obras como El Cuervo, Los crímenes de la calle Morgue y El corazón del ator. Su estilo se caracteriza más que todo por el uso de lo misterioso, lo macabro y lo psicológico. Murió a circunstancias desconocidas en Baltimore a los 40 años. Ya con este énfasis en quién es el escritor, ya podemos pasar a conocer de qué se trata El Duque de L'Omelette. Se va a hacer un resumen sintetizado, pero pues sacando las partes más importantes. Esta es una historia sobre un noble francés refinado y extravagante. Muere de asco al descubrir que su sirviente le ha servido un pájaro sin el debido refinamiento. Tras su muerte, despierta en el infierno, donde se encuentra con el diablo Belcebú. Este le ordena desnudarse, pero el duque, fiel a su orgullo aristocrático, se niega e intenta mantener su dignidad. Observa la lujosa y extraña sala donde se encuentra. Mira las estatuas, pinturas y un enorme rubí colgado del techo. Aunque impresionado, también estaba un poco aterrorizado por las visiones infernales. Por lo tanto, empieza a idear un plan para evitar su condena. Para esto, desafía al diablo a un duelo de espadas, pero como éste no sabe utilizarlas, cambia su estrategia para proponer un juego de cartas. Durante este juego es de esperar que el duque hace trampa, se las ingenia con astucia y logra ganar su escape del infierno. Regresa a su vida terrenal, donde continúa con sus lujos y placeres. Vemos que el duque no tiene ninguna reprimenda y continúa con su grotesca personalidad. El Duque de L'Omelette es un cuento considerado satírico y fantástico, donde se burla de la aristocracia y la superficialidad de ciertos personajes de la alta sociedad. Creo que eso era como el objetivo que tenía Allan Poe. También se considera desde un análisis la personalidad del personaje principal, que se caracteriza pues por su vanidad, arrogancia y superficialidad. Es un noble que se preocupa más por su apariencia y estatus que por cualquier otra cosa. Es refinado y confortable, pero también frívolo y egocéntrico. Se nota que su personalidad es clave para el desarrollo de la historia, ya que en lugar de asustarse al llegar al infierno, se mantiene con una actitud altanera y desafiante. Enfrenta al diablo con astucia, negándose a ceder ante el miedo. Su habilidad para hacer trampa en el juego de cartas le permite escapar, lo que refuerza su ingenio y descaro. Estos rasgos que se mencionan hacen como que la historia forme una sátira contra la aristocracia, mostrando a su personaje que, a pesar de su situación extrema, sigue actuando con la misma pretensión y superficialidad de siempre. Considerando la historia, entonces encontramos tres aspectos importantes en los que pues, el personaje principal, el duque, tiene la historia. Este primero pues es su muerte, cuando al entregarle el platillo, este muere de decepción por no ver una perfección de presentación. Después seguimos con la muerte y la interacción con el diablo, cuando éste llega ya con arrogancia a hablarle al diablo, a desobedecer y a estar indignado por estar en el infierno, ya que según él sus acciones no eran merecedoras de este castigo. Por último encontramos su victoria engañosa, que es donde le hace trampa al diablo y logra salir victorioso del infierno, siendo así como una motivación para enaltecer más su orgullo y su descaro de personalidad.
Considero que lo que llevó al duque a tomar estas acciones pues siempre es como su personalidad egocéntrica, su amor a lo refinado y a los lujos. El miedo más grande que él tenía al estar en el infierno, según a mi consideración, no fue a la muerte, sino a perder su estatus y lujos. Entonces por esto, de modo, siempre buscó una forma de salir y nunca dejó su cinismo. No podemos hablar como de un aprendizaje del personaje porque la verdad no tuvo ningún aprendizaje tras salir del infierno sin escarmiento. Lo único que hizo fue seguir normalmente como en su vida anterior. Ya llegando a esto, pues si hacemos un contraste entre el autor y el personaje principal, vemos que hay muchas diferencias. Mientras que Allan Poe era un hombre un tanto de carácter tímido, más melancólico y sensible, el duque era más extravagante y con una personalidad engreída y oportunista, lo que difiere pues con el autor del cuento. Vemos que Allan Poe no era una persona con mucha riqueza, al contrario tenía muchos problemas financieros. Entonces también vemos un contraste aquí con el duque, que era un hombre demasiado rico, que tenía lujos y mucha seguridad egocéntrica. Entonces aquí es donde vemos el contraste, como las diferentes personalidades o los caracteres, y asimismo una visión del mundo muy opuesta por parte de ambos, de tanto del escritor como de su personaje. Con esto pues ya llegamos al cierre del podcast, no sin antes hacer como una reflexión, enfatizando en la importancia pues de la lectura crítica. Yo considero que la lectura crítica es muy eficiente porque nos permite comprender mejor lo que leemos. Por medio del análisis y la capacidad de interpretación podemos conseguir entender muy bien los textos o cuentos, como en este caso, y conseguir pues fomentamos como más el pensamiento reflexivo y la capacidad de la argumentación. Leer nos ayuda a ser más reflexivos, y más cuando hacemos como una lectura muy enfocada en los detalles para comprender a profundidad. Nos puede hacer o nos puede ayudar para la mejora en la toma de decisiones o también para la adquisición de conocimiento. Ya con esta última reflexión, primero agradecer a los que escucharon el podcast, y con esto sería